Buenas tardes. Siendo las 2 de la tarde, se reanuda la audiencia para escuchar los alegatos de conclusión que estaban pendientes, la etapa que sigue, dado que ya habíamos terminado con la etapa probatoria. Le concedo entonces a las partes, empezando por la parte demandante, el término de 20 minutos para alegar, para que asimismo continúe luego la parte demandada. Abogado, la parte demandante. Gracias, su señoría. Bien, en esta etapa ya de los alegatos de conclusión dentro de este título valor y de acuerdo a las normas procesales del Código General del Proceso, me permito solicitar al despacho, dentro de su leal saber y entender, el desistimiento de las excepciones de mérito presentadas por la parte demandada y en lo contrario, la consecución y reconocimiento del título valor a cargo y a favor de mi cliente, la señora Zobeida Lucía Alzate Franco, por la suma de los 10 millones de pesos. Si tenemos en cuenta que el título valor fue reconocido con su firma y fecha por parte de la parte demandada, la señora Luz Marina Alzate Franco, ya que ella no negó de que no se hubiese firmado la letra por ella, y muy por el contrario reconoce que plasmó su firma en la parte tanto frontal y como en reverso de la letra, con su puño, con cédula y con fecha septiembre 8 de 2015. Cabe notar que el único testigo dentro de la creación de ese título valor es la señora Ana María, quien estaba presente en la casa de doña Zobeida el día que firmó la letra doña Luz Marina, y que el valor adeudado estaba colocado en número dentro del mismo título valor como bien se visualiza, mas no estaba llena la letra, sino en blanco, pero que habían acordado verbalmente que la terminara de llenar según manifestó su propia hija, y así lo ha manifestado la señora Zobeida Lucía Alzate Franco en toda la diligencia. Ello prueba que el título valor fue creado a conciencia de la deudora, la señora Luz Marina Alzate Franco, que no hubo una coacción para que la firme, que en ningún momento mi cliente le puso un arma de fuego en la cabeza para que la firmara, de que en ningún momento la amenazó para que firmara esa letra, la firmó con plena conciencia. Es decir, que el título valor es real, es cobrable, así se hubiese llenado los espacios en blanco, porque así lo reconoce mi demandante, que firmó los espacios en blanco, toda vez que la señora Luz Marina, vuelvo y repito y reitero, permitió de que ella terminara de llenar el título valor. Con respecto a la declaración de la señora Dorey, mi cliente manifiesta que es completamente falso la afirmación que le hace con respecto a que encontró una letra, como ella manifiesta. Simple y llanamente, mi cliente le manifestó y le dijo, encontré la letra que tenía extraviada, porque la tenía extraviada. Y en ningún momento le manifestó que se la enviaría, se la mandaría, ni mucho menos. Le dijo, gracias a Dios encontré la letra porque ella me la está negando. Como se la negó, doña Zobeida Lucía se la envía a través de WhatsApp para que la mire y le diga que ese título valor sí lo debe,
que sí fue creado por ella, entonces como tal se le reconozca el título valor del cual estamos pretendiendo su cobro. Es más, dentro del proceso existe una medida previa, una medida cautelar, que es el embargo del establecimiento comercial Hotel Marina en San Roque. Diligencia que fue adelantada por comisión del Juzgado Noveno Civil Municipal de Medellín al Juzgado Promiscuo Municipal de San Roque, y este a su vez por ende comisiona al inspector municipal de policía para que lleve a cabo la diligencia de secuestro y embargo de este bien, diligencia que fue llevada y realizada en la fecha fijada por la inspección de policía y para la cual fue nombrada como secuestre de la diligencia a la señora Fanny del Socorro Lopera Palacio, auxiliar judicial del juzgado de San Roque. Para esta diligencia se hizo presente la señora Marina, que estaba en el hotel, el inspector de policía y la secuestre y el suscrito, y se llevó a cabo la diligencia, se le hizo entrega de 14 habitaciones a la señora secuestre, y para con fecha 19 de septiembre de 2018 rinde un informe al despacho de la secuestra en la cual manifiesta que le ha sido interrumpida la labor como administradora y secuestre del bien por parte de la señora Luz Marina, quien no ha permitido de ninguna forma se lleve a cabo la administración de dicho inmueble como está ordenado por el despacho, y en donde la inspección le hizo saber que no podía inmiscuirse en las funciones de la secuestre. Esta presenta renuncia irrevocable, aduciendo que fue amenazada por la señora Luz Marina cuando fue a ejercer su función y control como administradora de dicho inmueble. Por ello, vuelvo y reitero al despacho que solicito se desestime las pretensiones en las excepciones de mérito propuestas por la parte demandada y por ende se dé claridad y valor a la letra que se está cobrando, y toda vez que también en escrito aduce que esta letra fue creada como un aval o garantía para un contrato de arrendamiento, lo cual no es cierto, pues ese contrato de arrendamiento se suscribió el día 13 de julio de 2013, y la letra aparece como suscrita y firmada en 2015, 2 años después del contrato de arrendamiento al que hacen alusión, de que fue para garantizar como aval. Por lo tanto, no es cierto lo allí aseverado. Ese contrato de arrendamiento a que se refiere, en el cual fue fiador el señor Hernán de Jesús Mejía Suárez, esposo de la demandante, fue en noviembre de 2013. Y como vuelvo y reitero, la letra fue firmada en el día 8 del mes de septiembre de 2015. Ello nos da una claridad de que el título valor sí existe, sí es legal, a pesar de que lo hubiese entregado en blanco, lo hubiera firmado en blanco la parte deudora. Por lo tanto, reitero al despacho mi solicitud de desestimar las pretensiones de la parte demandada y acceder y acoger las de la parte demandante. Muchísimas gracias, su señoría. Muy bien, le concedo la palabra al apoderado de la parte demandada. Muchas gracias, su señoría. Su señoría, me permito, por intermedio de estos alegatos de conclusión, solicitar a usted se decrete las excepciones propuestas, en especial la excepción de la tacha de falsedad ideológica del título propuesto.
Si bien es cierto, señoría, en el reverso de la letra de cambio hay una firma de mi cliente con una fecha propuesta, no se pudo demostrar en este estado si la fecha fue la fecha en que se suscribió el mismo o sería la fecha en que se haría exigible la misma obligación. Manifiesta mi cliente que llenó este título, firmó este título en blanco, manifestó la demandante haber llenado la cifra de 10 millones de pesos. Tampoco se ha probado en qué momento, si fue antes o si fue después. Solo su señoría se aporta el testimonio de una persona, Ana María no tengo el apellido aquí, quien se identificó como hija de la demandante, quien fue la única persona que manifestó ser testiga de la firma del documento, estar presente, aun cuando las mismas partes intervinientes no recordaron si fue en la casa, en la habitación, en el comedor. Incluso la testigo manifestó una exactitud de fechas que sorprenden, dado que tanto la demandante como tanto la demandante dijo, no, tendremos que mirar la fecha pues, para ver cuando la letra, para ver cuál fue la fecha en que se firmó. Su señoría, manifiesta a mi cliente que suscribió una letra de cambio sin protesto en blanco, en atención a que la demandante siempre había sido garante de varias obligaciones, entre ellas unos servicios públicos, unos contratos de arrendamiento de varios apartamentos, situación que fue corroborada por la demandante, quien manifestó que sí, que siempre habían hecho estos negocios. El objetivo entonces de la letra de cambio, como manifiesta mi cliente, y me permito insistir, era simplemente servir de garante esa letra en caso tal de que se incumplieran estas obligaciones. Llama la atención y solicito que se haga pues sobre todo hincapié en el tema de que se presentó en el escrito de la demanda inicial simplemente informando que que mi cliente había suscrito una obligación por 10 millones de pesos, que solo hasta la presentación de las excepciones manifestó tener algunos espacios en blanco y que bien su señoría en el transcurso de esta audiencia ha manifestado que llenó la cifra de 10 millones en números y que llenó el resto de campos de la letra de cambio o aconsejada por un abogado, dando así su señoría, reconociendo que la letra de cambio estaba en blanco, situación que omitió, insisto, en denunciar en el escrito de la demanda inicial, decir que la letra estaba en blanco, que se habían seguido unas instrucciones. Tampoco se han aportado, pues se aportaron las mismas. Manifestó la demandante que simplemente siguió fue el consejo de su abogado, no siguió el consejo ni las instrucciones dadas por la parte demandada. Entonces podríamos concluir pues que fue la parte demandante quien diligenció completamente el título valor. Respecto al testimonio rendido por la señora Dorey López Franco, quien inicialmente fue citada como testigo en común, llama la atención que sea la primera testigo de la cual haya decidido desistir. Creo, su señoría, y más la comunicación y la buena comunicación que ha habido entre la señora Dorey y la demandante, se hubiera interrogado también. Entonces no creemos pues que sea prudente en este momento desestimar el testimonio cuando ella con seguridad afirma haber incluso tenido en su poder la letra de cambio. Lo afirma con mucha seguridad y afirma haber dos personas más que, si bien no quisieron comparecer por tener la calidad de familiares de las partes,
si el despacho lo considera necesario, pues podrían ser citadas claramente. Llama mucho la atención además la situación de la manifestación de decir, me la encontré en unos papeles viejos y la voy a devolver. Creemos su señoría pues que obedece a que, como manifestó también mi cliente, ella había olvidado totalmente pues esta letra de cambio que se había firmado como garantía. Máxime cuando se había pagado ya una letra de cambio por valor de 17 millones de pesos con una fecha de vencimiento un año posterior a la fecha que se indica como suscripción del título por valor de 10 millones. No vemos, su señoría, una razón para no haber sumado pues por así decirlo, las dos obligaciones cuando las partes en el proceso eran las mismas. Si bien pues entonces considera este apoderado judicial que si hubiese tenido conocimiento de una letra o una obligación anterior, pues ¿por qué no habría podido ser sumada a esta nueva obligación por valor de 17 millones de pesos? Es claro pues que para las partes en conflicto había un olvido total de que en alguna vez, en un momento pasado, como garantía de una obligación, se había suscrito una letra en blanco. Respecto al dictamen pericial, en el mismo pues se indica que el escrito no corresponde al trazo grafológico de la demandada. Considero pues que ya la demandante confesó ser quien completó en su totalidad el título valor. Y si bien su señoría no hay exactitud entre las fechas del contrato de arrendamiento citado como negocio causal de la letra para prestar garantía y la letra misma, advertimos, y como lo ratificó la demandante, que este no fue el único contrato que se firmó. Si bien quizás en un momento y ante la premura, que quien lo creyera 10 días a veces para proponer unas excepciones no son suficientes, fue el contrato de pronto el que primero se recordó y del que se pudieron conseguir las temas. No estoy pues diciendo que sea la excusa válida, pero que sirva como prueba de que sí se servía pues de garantía como codeudora por parte de la demandante. Por último, entonces, hacer bastante hincapié en el testimonio de la señora Dorey López Franco. Su señoría, a pesar de ser testigo en común, ser familiar de las partes, tener una estrecha relación con ambas, considero pues que presentarse ante este despacho a ratificar una situación sabida en honor a la verdad, no puede pues obedecer más, sino que a querer ayudar pues al despacho a encontrar la misma. Por último, no se informó, no se pudo probar el tema de la destinación ni de dónde se sacó el dinero. Si bien dicen sí tenía una deuda de 9 millones de pesos y que luego se le prestaron 8 millones de pesos para el préstamo de un vehículo, con lo que se totalizó y se informó el motivo por el cual hay una letra de cambio pagada por 17 millones, jamás se informaron fechas respecto a la deuda de 10 millones, jamás se informaron con exactitud cuántos créditos se presentaron, en qué fechas, cuáles eran las condiciones para este pago, y el hecho de que cuando se pagó la cláusula penal por la resolución del contrato de compraventa de un lote en el municipio de San Roque y se hiciera la devolución y se hiciera el pago pues de esta cláusula penal, que si bien la suma daba 8 millones, pero por conciliación las partes acordaron que fuera solo en 7 millones, ¿por qué en ese momento no se cobró esa letra que supuestamente se debía de 10 millones de pesos? Porque las partes, por un término del tiempo, creyeron estar a paz y salvo por todo concepto. Por lo cual entonces su señoría,
solicito y me ratifico en la solicitud de declarar la tacha de falsedad ideológica del documento. Escuchados los alegatos de conclusión, restaría ya dictar sentencia, que es la última etapa de la audiencia, para lo cual el juzgado hará un receso de 2 horas, al cabo de los cuales volveremos a ir a este recinto, siendo entonces las 2:30 de la tarde. A las 4:30 de la tarde nos encontramos aquí. Muchas gracias. Gracias, su señoría.